¿Qué tal, estimados youtubidentes? Acá nuevamente con una nueva eh, transferencia o compartir algo de conocimiento hacia ustedes. En este momento les voy a compartir una visión macro y puntual acerca del tema de tiempos y movimientos, del tema de ingeniería en una empresa florícola. Esta empresa, hace un tiempo atrás, me invitó a sus instalaciones para hacer un pequeño diagnóstico, un estudio base del tema de eficiencias, eficacias y productividad. Entonces acá, aterrizado esa teoría que se observa en los libros, lo quiero aterrizar en algo bastante práctico y desde el punto de vista gerencial. Como pueden observar en pantalla, acá la empresa, los operarios que eran contratados de manera diaria, tenían que armar, después de lo que pasa en las fincas, de lo que pasa en la siembra, armar los buquets o los ramos de flores, por decirlo así. Por poner un ejemplo hipotético, no hablando desde el punto de vista ya puramente de agronomía, por decirlo así, ¿no? Entonces, algo desde el punto de vista industrial. Entonces, la idea era que debían armar 65 como meta de la empresa que daba hacia los operadores, los operarios, daban como meta que al final del día tenían que cumplir 65 unidades o 65 buquets o ramos, por decirlo así, de flores. Entonces, acá un simple análisis que lo pueden observar en pantalla, tenían un horario de salida normal en esas fincas o en cualquier planta industrial, 4 de la tarde, y entraban generalmente aquí, aquí hora de entrada, por colocar aquí, hora de entrada a las 7 de la mañana, que generalmente en Ecuador es un horario normal en una planta industrial o de ser el caso en una eh, empresa florícola, por decir así. Tema de, en esa parte, entonces entraba a las 4 de la tarde y salía a las 4 de la tarde y entraba a las 7. Si yo hago una resta, como pueden observar, digo que tengo 9 horas, pero si yo resto la hora del almuerzo, yo debo restar, ¿no? Entonces, total, es lo que en el Ecuador se trabaja a las 8 horas diarias, sin horas extras de este momento. Entonces, ¿qué es lo que yo estimo si yo tengo 8 horas? Por tanto, si mi meta es hacer 65 eh, ramos, por decirlo así, de flores, entonces yo debería dividir, como ven en pantalla, debería dividir estas 65 ramos para las 8 horas y por hora yo debería hacer aproximadamente 8 ramos, 8 ramos por hora. Si yo divido y le paso esas horas a minutos, significaría que yo debería realizar un total, un ramo cada 7,38 minutos. ¿Por qué cómo lo saco esto? Simplemente divido el 8,1 para los 60, que es la fracción horaria en minutos de una hora. Por tanto, entonces yo me demoro en armar un buquet, un ramo de flores, uno lo construyo yo cada 7,38 minutos. Eso en una jornada, de aquí le he colocado jornada laboral uno. Acá entonces, porque le voy a subrayar para hacer análisis a partir de eso. Ya, entonces, idealmente tendría yo 8 horas de trabajo y cada ramo lo realizo cada 7,38 minutos. Pero analicemos estas famosas 8 horas. Preguntarse a ustedes, en algún momento, las 8 horas, una persona cuando entra a las 7 de la mañana, automáticamente le da como una especie como robot, como máquina, cada 7,38 minutos construye un ramo de flores, 7,38 minutos del siguiente, 7,38 minutos del siguiente y así sucesivamente para cumplir la meta, ¿no? No se sabe si es que es la real o no en la práctica, la meta de 65 ramos. Acá esta meta es recordar, es importante mencionar que es una meta gerencial. No es desde un punto de vista técnico, que puede estar solventado, sí, pero es una visión gerencial que digo yo, por mi experiencia o la expectativa que tiene mi junta de accionistas, es que yo debo hacer 65 para ser rentable, ya para que exista un costo-beneficio. Pero sabrán que estas 8 horas, como cualquier persona, como cualquier trabajador, principalmente en el Ecuador, yo tengo que hacer un previo un calentamiento, puede ser que en ese momento tenga algunos temas particulares, o durante el transcurso del día no soy tan efectivo en esas 8 horas. Entonces yo voy a analizar estas 8 horas.
Y aquí, miren, acá le he colocado ese mismo 8 que observan en pantalla, le he colocado yo aquí y le he transformado yo a minutos. ¿Qué es lo que yo he hecho aquí? Únicamente simplemente esta multiplicación para pasarle esas 8 horas a minutos, significa que yo tengo 480 minutos, ¿ya? 480 minutos para poder cumplir con esa meta. Pero no olvidar que nosotros, por normas de seguridad industrial, yo debo tener una pausa activa de hacer unos ejercicios de 10 minutos en la mañana, una pausa activa en la tarde, si es que es el caso, estoy teniendo un caso hipotético normal, común y corriente, de otros 10 minutos. Casi siempre existen comité de empresas en estas grandes empresas, o por decirlo así, sindicatos o asociaciones, que dentro del reglamento establece que yo debo tener un pequeño lunch, un pequeño sándwich y un jugo a eso antes del mediodía, ¿no? Antes, a eso de las 9, 9:30, tarde ya, 10 de la mañana. Entonces, digamos que nos demoramos nosotros eh, 20 minutos. Si yo resto de mis 8 horas convertidas a minutos, tengo yo, miren cómo hago la resta, yo tengo a lo que yo llamo una jornada laboral número 2. Entonces, mi tiempo en ese momento, por decirlo así, efectivo, es de 440 minutos, que si yo le paso a horas, si yo lo paso a horas, es 7.33. Entonces, sí, entonces, como logran observar, si yo quito esos minutos por algún tema, por reglamentación interna, ya no son 8 horas, como logra ver en pantalla, sino son, en este momento de tiempo, serían 7.33 horas. ¿Para qué? Para poder cumplir mi meta empresarial de 65 ramos de flores. Entonces, miren cómo va bajando. Pero ahora, estos son como tiempos, estos descuentos en minutos son normales, por decirlo así, pero analicemos ahora a lo que yo llamé jornada laboral número 2. Si nosotros bajamos, analicemos bien cómo arrastro ese mismo 7.33 que está en horas, ¿ya? Ahora hay un tema, este tema muy importante que es el índice de productividad. Se colocaría un 100% si es que fuese ese operario, hombre o mujer, fuera un robot. Es decir, que desde las 7 de la mañana empieza a armar las flores, a armar los ramos. 7 de la mañana, 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sin regresar a ver, sin conversar, sin que no exista ningún tema de interrupción. ¿Ya? Pero al final no somos unas máquinas, no es un sistema mecánico, por decirlo así, sino somos seres humanos que de alguna manera tenemos algunos momentos, algún tema de salud o algún tema personal que no nos deja ser eficientes el 100% o por tema de alguna distracción, por decirlo así. He podido desde mi experiencia calcular que en el sector público, en el sector privado, este índice de productividad no es del 100% porque no somos unas máquinas, unos robots automatizados mecánicos, sino que al momento que te distraes del celular, estás conversando con otra persona, vas a tomar un café, alguna actividad extra laboral, podría decirse que yo soy productivo el 85% de mi tiempo. ¿Eso qué, a qué refiere? Eso en el sector privado, ¿ya? En el sector público he detectado que casi siempre eso es, por obvias razones, casi siempre entre el 65 y el 70% de productividad. Pero coloquemos en esto en el sector privado por ser una florícola. Si yo multiplico este 85% por ese 7.33, digo que yo soy efectivo, que hoy le llamo yo jornada laboral 3 en este caso, de 6.23 horas. Ese es mi tiempo productivo. Pero ahora vamos cortando, concentrado en el trabajo, no son 6.23 horas concentrado en el trabajo.
Ahora analicemos que hay un famoso, por el tema por la OIT, el Organismo Internacional del Trabajo, que hay el factor de fatiga laboral. Sabrán que una cosa es ser un oficinista que estoy sentado en aire acondicionado y las 8 horas de mi trabajo, ya hasta cumplir mi jornada laboral. Pero hay trabajos que uno tiene que estar parado totalmente completo en una cámara fría, a intemperie, el ambiente puede ser, no sé, en una camaronera o en esta misma florícola que puede estar atacado por el ambiente, tanto el ambiente natural, ya sea lluvia o sea el sol o cualquier otra actividad. Entonces, para el tema de la florícola, existe ese indicador que es del 15%, es decir, una persona parada en su estación de trabajo, en las 8 horas tiene esa afectación que podría ser hasta más, ¿no? Si tiene algún tema de complicación médico-ocupacional, pero en este caso le he colocado un 15%. Ese 15%, ¿cómo afecta a los 623? Simple, lo calculo aquí, lo estoy multiplicando. Entonces, es otro tiempo que lo resto. Ya, todo esto está en horas. Por tanto, yo resto de este 6.23, les resto ese 0.93 horas. Miren, por tanto, entonces la jornada laboral en este momento, que yo le denomino 4, es de 5.3 horas. Yo realmente trabajo, es decir, quitando si es que tengo que estar parado y estar concentrado el 85% de mi tiempo, yo realmente trabajo 5.3 horas. Realmente trabajo 5.3 horas, no trabajo 8 horas. Trabajo efectivamente, entre comillas, ya lo voy a mencionar porque entre comillas, 5.3 horas. Pero ahora regresemos. Si es que no son 8 horas, entonces, ¿cuánto debería ser yo para cumplir la meta gerencial? Y aquí voy a ampliarles la pantalla que estaba un poquito oculta. Vamos a ver si es que se logra ver. Estamos aquí, sí, aquí está. Ya no, como les decía, son 8 horas, sino son 5.30 horas. Por tanto, yo debería, en ese poco tiempo, debería ser mucho más rápido. Vamos, ¿no? Entonces yo aquí ya voy aterrizando desde el punto de vista de ingeniería, debería ser en tan corto tiempo, debería ser mucho más rápido los buquets. Por tanto, yo debería hacer 12 buquets o 12 ramos por cada hora. Entonces yo me debería demorar, si lo paso a minutos, debería demorarme para cumplir en ese corto tiempo la meta empresarial de 65 ramos, yo debería cumplir con ese tiempo, entre comillas, efectivo de 4.89 minutos. Es decir, 4.89 minutos yo debo de alguna manera cumplir o construir ese buquet o ese ramo de flores. Miren, entonces yo voy a analizar ahora analicemos, yo le decía entre comillas ese 4.89 minutos. Bajemos acá y vamos a la matriz en esta parte de aquí. Tiempo de construir un ramo, 4.89 minutos. Por tanto, aquí existe el tema, ya aquí voy empatando el tema de tiempos y movimientos. Yo digo que separo, sabrán que hay actividades que yo de alguna manera, digamos, me estoy imaginando, que para construir ese ramo yo debo cortar los tallos, ya, con una tijera y pasarles una liga. Hipotéticamente, todas las actividades, cada mini movimiento deberían estar sumamente juntas para minimizar o acortar tiempos y movimientos. Por tanto, yo debería entender que la tijera debería estar muy cerca de los tallos para cortar y las ligas deberían estar también muy cerca para que ese microsegundo entre yo recoger la liga y juntarle al ramo de flores debería ser microsegundos. Por tanto, ¿pero qué sucede si es que la tijera o el alicate donde yo corto los tallos que no me agregan valor está a unos 50 centímetros de mí, o está en el piso, o está en una parte alta que yo hasta alzar el brazo y bajarlo y recoger la tijera son microsegundos que yo me demoro? Entonces, si yo quito esas actividades que no me agregan valor, es decir, por ejemplo, yo tengo aquí en esta mano el buque de flores, yo debo estirar mi mano por unos 3 segundos a un medio metro que está la tijera y luego volver a recoger la tijera para cortar y luego volver a colocar esa tijera en ese sitio. Yo a esas actividades digo, no me agregan valor, esas yo deberían cortarse. La que única me agrega valor es la que yo corto el buquet, es decir, ese ramo que no me agrega valor. A esa diferencia entre actividades que me agregan valor y sin agregar valor, se estimó que de ese 4.89 minutos, el 60% me agrega valor, son efectivas, es decir, me agregan valor al giro de negocio, es decir, armar el buquete.
Por tanto, son el 60% son actividades que agregan valor y estas 40% son actividades que de alguna manera son desperdicios. Trasladar mi mano hacia recoger el buquet o si la liga para armar el buquet está en el piso, yo hasta agacharme ya es un tiempo perdido. Esos tiempos representan el 40%. Si yo aquí hago una multiplicación simple de 4,89 por el 60%, mi tiempo en este caso efectivo es de 2,93 minutos. Es decir, si yo quitara todas esas actividades que no me agregan valor, el buquet me debería demorar yo apenas en 2,97 minutos en armar, 2,93 minutos. Pero si yo sumo, miren, el 2,97 más el 1,96, me cuadro con el 4,89. Entonces, ¿cuál es un poquito la intervención que se hace para mejorar tiempos de movimientos? Es acá, tratar de disminuir este tiempo que logran ver en pantalla del 40%. Digamos que yo voy a tratar de maximizar mi valor agregado, digamos que es el 80%. Para que complete el 100, yo lo bajo aquí y miren cómo de alguna manera aumenté mi tiempo productivo a 3,91 y bajé el tiempo improductivo a casi 0,98 minutos. Pero regresemos a lo que normalmente se hizo ese estudio. 2,97 es el tiempo efectivo para construir un buquet, un ramo de flores, ¿ya? 2,93. Por tanto, si yo bajo acá, entonces, si yo digo que 2,93 es el tiempo efectivo, es decir, realmente el tiempo efectivo, 93, por tanto, si yo digo que la meta de mi gerente, del gerente es de 65 ramos, por tanto, entonces, miren, aquí como yo voy multiplicando 2,93 por 65, yo me demoro en cumplir esos 65 ramos, me demoro 190 minutos. Si yo lo paso a horas, deberían ser 3,18 horas. Miren, si yo tuviera eliminar o tratará en este momento, si yo solo tuviera el 100% de este 60% en tiempo efectivo, yo podría hacer en apenas 3,8 horas y no necesitaría, si ven en pantalla, no necesitaría 8 horas para trabajar, ni 5,30. Lo que yo necesito para cumplir esa meta es apenas 3,18 horas. Ese es el tiempo efectivo sin tiempos muertos y quitando esas actividades que están fuera del valor agregado. Miren, se necesita apenas 3,18 horas. Entonces dicen, César, entonces me estás diciendo que si yo resto las 8 menos 3, las 8 horas menos las 3 horas efectivas, yo tengo 5 horas que estoy perdiendo valor. Ya te voy a demostrar cómo yo me sustento para decirlo esto. Pero vamos a un tema acá, ¿no? Y al tiempo real, con desperdicios de todo, cuando uno va con cronómetro, no olviden que esto y esto es un tema de puro sentido común hasta ahí, ¿no? Hasta ese momento, es puro sentido común. Pero ahora, si yo analizo acá, el tiempo real para construir el real, es decir, cuando yo me paro delante de esa persona, es de 8,68 minutos. Es el tiempo real, no lo que establece la meta de mi gerente, ¿ya? Que él me pide como meta, como plan, 65 ramos, y según esa lógica, miren cómo voy retrocediendo, debería yo armar en 7,38, pero yo me demoro, con todos los tiempos, incluido todos los tiempos, me demoro 8,68 minutos. Ramos por hora, yo hago, ¿cuántos ramos por hora hago yo? 6 ramos, ya, y si multiplico eso, miren acá por cómo está la multiplicación, yo divido por los 60 minutos, ya, en no olvidar que cada ramo, yo en este caso, en el tiempo tomado con cronómetro, es 0,868. Si lo paso a minutos y si lo paso a horas, ¿yo cuántas cumplo? Cumplo con hacer 55 ramos. Es lo que yo hago en la práctica 55 ramos. Pero ¿qué es lo que yo hago para cumplir esos 65? ¿Se acuerdan que yo les decía la famosa meta? Aquí está el famoso tiempos extra, o a veces yo por acelerarme, a pesar de que tengo actividades improductivas, yo tengo problemas ergonómicos y luego tengo un tema de salud porque sacrifico, digo, no voy a cumplir la meta y porque esa meta que yo debo cumplir viene con beneficio económico, hago alguna actividad ergonómica que me hace algún tema de algún tema médico en mi físico. Entonces, miren, así yo le voy a cumplir. Entonces, ahí vamos a la eficacia.
Si yo logro cumplir el 55 como meta diaria, por tanto, mi eficacia sería, miren cómo yo divido. Mi eficacia es del 85%. Miren cómo empata y miren lo que me dice la lógica. Miren cómo empata mi eficacia. Es decir, ¿qué tan productivo soy? En este caso estoy viendo la eficacia. ¿Qué tan productivo soy? Y lo voy a pintar con amarillo. 85%. Y es el mismo que yo lo que la que acá, que les decía la diferencia entre el sector público y el sector privado. Mi índice de productividad. Miren, no estoy muy alejado de la, de la realidad en esta hoja de Excel que estoy haciendo esta simulación, entre comillas. Pero eso es el tema de eficacia, ¿no? Pero yo sí quiero ver el tema de eficiencia, ¿cómo lo haría? Simple. La eficiencia, miren, viene medida, y vamos acá para que lo puedan observar, vamos aquí a ampliar y cómo yo obtengo la eficiencia, ¿no? Simplemente de esta división. Si yo voy a Y24, ¿a dónde estamos? Y24, miren por acá, vamos a Y24. El tiempo total de actividades con valor, sin valor agregado, 4,89, ¿ya? Miren por acá, vamos a ver, acá se me movió la pantalla. Mi eficiencia, es decir, yo estoy viendo las actividades con valor agregado. Miren, vamos a ver en pantalla, para acá. Divido. Mi eficiencia es 2,93 dividido para 4,89. ¿Ya? Por tanto, ¿cuánto es eso? Yo soy en eficiencia apenas el 60%. Apenas el 60%. Pero preguntará César, pero dice que yo soy eficiente apenas en eficiencia 60%. Sí, ¿y cómo empata con esto? Empata con este estudio que asistí alguna vez en una charla con un gran gurú en el tema de economía, con Walter Spurrier, con el grupo Spurrier, y acá me complementa esa idea. Si ustedes pueden ver en pantalla, y voy a ampliar un poquito la pantalla, el salario mínimo, que casi siempre los operarios que están en la línea productiva se le paga el salario mínimo, los 4,60 o los 4,80, lo que esté ese de valor, es el salario mínimo que se paga a la línea productiva generalmente, y por no decir el 90%. Si yo hago una validación del salario mínimo versus la productividad, miren en qué escala está el Ecuador. Es decir, nosotros tenemos una baja productividad con un salario alto en este cuadrante. Es un estudio del grupo Spurrier, ¿no? ¿Quién soy yo para decirlo? Pero es algo, es el grupo Spurrier, ¿no? El baja productividad y salario alto. Miren cómo están otros países. Alta productividad, salario bajo, Argentina, Dominicana, Panamá. Alta productividad, salario alto, Uruguay, Chile. Baja productividad, salario bajo, por eso están donde están Venezuela, Nicaragua, Perú, por decirlo así. Ah, pero miren, nosotros, en lo que nos compete a nosotros, tenemos una baja productividad y un salario alto. No estoy hablando desde el punto de vista económico, sino hablo con los números que yo acabo de observar. ¿Cuáles eran mis recomendaciones para ya finalizar lo que estoy compartiendo? César, ¿y cómo yo ataco estos tiempos muertos? ¿Cómo ataco estos tiempos, estas actividades sin valor agregado? Como les decía, son mínimos, hay que tener ese detalle de 40% si yo logro cambiar. ¿Y cómo podíamos hacer de poco en poco construyendo? Y lo decía de esta manera, como ven en pantalla. Por ejemplo, había un tiempo muerto que lo pueden observar en pantalla. Aquí es delante, es lo que está a la izquierda, y la mejora, entre comillas, lo que está a la derecha. Había un tiempo muerto que yo colocaba en esta canastilla ligas para armar el buquet. Colocaba aquí, había una especie como una papeleta para yo poder identificar a qué operario corresponde ese armado de flores. Por tanto, cuando esto estaba lleno, yo perdía tiempo en buscar la liga, porque había ligas que dependiendo del color, dependiendo de la especificación, eran rojas, verdes, pero todas estaban metidas aquí. Entonces, hasta buscar, ver cuál me tocaba, digamos, me toca la verde en este momento por la orden de producción, pero saco el azul, no, no está aquí, no es del azul, vuelvo a meter. Es la roja, no, no, la roja. Y busco y busco y busco y encuentro la verde. O capaz que la verde está hecho nudo con otras ligas que están en el mismo recipiente que ven en pantalla. Entonces, esos son los segundos que quitan tiempo. O a su vez, si yo quería sacar una liga, me salía una liga cortada o me salía capaz que ahí estaba un esfero o una vincha, no sé qué podía estar,
o esa misma, como yo le decía, esa cartulina, esa papeleta para poder identificar. Entonces, ¿cómo podía yo ganar? Podría convertir esos tiempos que son necesarios, esos tiempos improductivos en productivos. Entonces decía, ¿por qué no estamos ordenados como ven en la derecha? Separados. Pues yo podría separar estas ligas y ponerles en orden. Cada vez aquí entro, como dice la técnica, igual en tema de logística, FIFO, primero en entrar, primero en salir, mira, le cojo que está primero, el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente. Y miren cómo está separado de estas cartulinas que son necesarias para identificar a qué ramo corresponde el operario. Miren, entonces yo tenía un poco ordenado. Son microsegundos que yo voy ganando para, de alguna manera, aumentar ese tema del cálculo del tiempo. Por tanto, miren, digamos que eso, no sé, es un solo ejemplo. Aumento un 65% y para completar yo tengo que disminuirlo aquí 35 para que se haga 100. Miren, cómo yo gano en productividad, cómo yo gano de alguna manera, voy mejorando mis tiempos. No olvide que este 489 viene agarrado de mucho más atrás, ¿no? Pero son tiempos que voy ganando, ¿se acuerda? Hago control Z, mire, tengo 318 como tiempo productivo, productivo. Antes, sin esa mejora, 293. Retrocedo, miren, y así un poquito voy mejorando esos tiempos, mejorando esos tiempos. Pero de alguna manera, como les decía, y hay estudios de ingeniería, que en esta parte yo no puedo establecer que al final deben, entonces estos operarios deben convertirse en robots. Lo ideal debería ser para cumplir mis 8 horas efectivas de trabajo. Pero resulta que estas mejoras, si no existe compromiso de las personas, pueden boicotear el proyecto de mejora, boicotear el proyecto de optimización de tiempos. Por tanto, yo no puedo, de alguna manera, y esa es mi recomendación, poder establecer de manera de imponer, por decirlo así, o porque solo dice el ingeniero, o porque dice el jefe, debemos hacer eso. Porque al final la gente puede decir que dicen, como siempre me ha pasado, es que estábamos mejor antes. Estas mejoras que hacen los ingenieros de mejoramiento no sirven. Ah, ¿por qué? Porque ahí aprendí un poco el tiempo que dice que la cultura se come a la estrategia y la estrategia se come a la calidad. Si no existe una cultura empresarial de aportar, de sumar, de mejorar continuamente, no puedo yo establecer como estrategia construir un área de control de calidad, porque las mismas personas pueden boicotear el proyecto. Ah, entonces, yo debo, y acá es lo que aprendí con el tiempo, que debo involucrarse a la gente para que ellos mismos asuman esos proyectos de mejora. ¿Por qué? Porque si no pueden decir, es que este proceso se hace más lento. Y yo por más cálculos que yo presente y estimaciones y todo, no funciona porque la gente no se empodera. Si hago, entonces, ¿cuál es mi recomendación final? Hacer esto, cambiar la cultura, el mejoramiento, es decir, tratar de que la cultura, que el personal se involucre en los proyectos y lo asuman como mismo propio para que de poco en poco ir eliminando, disminuyendo sus tiempos muertos y convertirlos en tiempo productivo. Listo, para mí ha sido un gusto y gracias por suscribirte. Si me dejas un comentario en este webinar que está publicado en YouTube, te agradeceré de antemano. Con gusto te podría compartir el Excel, pero como lo logras observar, de alguna manera son cálculos demasiado fáciles y puro sentido común. Para mí ha sido un gusto y hasta la próxima.